Para comenzar esta ceremonia, ¿verdad? Padre Celestial, agradecidos a ti estamos porque sentimos que estás a nuestro lado, porque sentimos que a pesar de las vicisitudes, de los inconvenientes, de nuestros temores, de nuestros dolores, no dejas de caminar junto a nosotros. Y aún así extiendes tus brazos de amor y nos invitas para que nos acerquemos a ti, para seguros de abrazarnos, decirnos suavemente en nuestros oídos las garantías que tenemos nosotros en hacer de ti nuestro Padre amante, nuestro amigo fiel, nuestro Salvador, nuestro juez, nuestro Creador. Por esa razón, estamos agradecidos a ti y te pedimos que nos acompañes al comenzar esta ceremonia para que de esa manera tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a discernir, a revisar algunos conceptos, para de esa forma estar seguros que conocemos a través de ti en este manual especial. Todo lo pedimos en tu nombre, querido Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Perfecto, vamos a comenzar. Dios le bendiga, usted está muy bonito. Gracias. Bueno, tenemos varios amigos que nos acompañan, ¿verdad? Yo voy a tratar de mencionar los nombres porque ustedes saben el problema que tengo, ¿verdad? Así que por aquí voy a usar a mi hermanito Abraham. Eso me lo aprendí Abraham gracias a Gonzalo, ¿verdad? A Santos, ¿verdad? Y Abraham me va a ayudar a recordar el nombre de su primo que está con nosotros, ¿verdad? Así que yo le voy a pedir un aplauso a su primo, porque está aquí con nosotros. Y él es mi hermanito José Luis. José Luis, Dios te bendiga mucho. Bienvenido. Sí, Gracias. Es una familia, aquí no hay formalismo, si de alguna manera levantamos la mano, preguntamos, la temática es de nosotros, ¿verdad? No es un aspecto de predicación, solamente queremos compartir apreciaciones, ¿verdad? Y yo me siento muy feliz porque, mire, conocer amigos para mí es mi hobby. Hablar es el otro, perdón. El primero. Es el primero, sí. Así es. Y por aquí tenemos a mi querido amigo directamente desde la República Dominicana de hace muchísimos años, porque ahora tiene muchos años viviendo aquí en los New York, ¿verdad? Así es, sí. Pero este hermanito es un hermanito muy maravilloso, estuvo con nosotros en algún momento, ¿verdad? Así que recuérdame para compartir el nombre con todo mi hermanito Matías. Así que vamos a darle un aplauso. Mire, y dice el verso que visitas una sola vez, así que ya usted es de nosotros. Sí, señor. Así que le damos un aplauso por pasar por aquí. Maravilloso, sí. Y doctora y Juan, estamos muy agradecidos de que podamos compartir un ratito. Seguimos caminando juntos y de seguro que el Señor nos va a dar la victoria. Y nuestras lágrimas se van a transformar en el recuerdo que esperanza, la esperanza en paz y la paz en la realidad de las promesas de Cristo Jesús. Así que le aseguro que estamos en ese proceso y que Dios nos va a bendecir. Bueno, la vez pasada habíamos quedado con unas premisas. Y yo le digo que en este grupo hay gente que lee mucho y me gusta porque la realidad es que los hallazgos en mentes sinceras son muy bien investigados. Mire, el prejuicio en muchas ocasiones crea tantas limitaciones. Yo les voy a hablar de algunos prejuicios, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento de los procesos de estudios, a mí, en el proceso que estaba llevando a cabo, estábamos en el departamento de ginecología y allí estábamos rondando en esa área.
Y había una señora, junto con un médico, que ellos eran de avanzada edad, ¿verdad? Y los muchachos lanzaron un prejuicio con un comentario de que ese médico y ese equipo que tenía el médico era un equipo, ellos le colocaron una palabra, lento. ¿Ve? Y como los médicos de formación querían ser unos tremendos, rápidos en las cosas, yo dije, yo no puedo dejarme llevar por esta comentario que se lanza. Y justamente cuando nos asignaron para el servicio, a mí me tocó con el equipo de lento. Yo dije, pues. Y empezaron los muchachos, no, cámbiate, chico, cámbiate. No, muchacho, no. Si eso está chapado a la antigua, todavía usa este tipo de inyectadora. Yo dije, bueno, déjame ver un ratito, porque la realidad es que vamos a conocer el área. Y yo empecé a preguntar a las enfermeras del área. Y resulta que los que estaban tratando de competir para dirigir el hospital en ginecología eran unos ginecólogos jovencitos. Mire, uno de ellos podía hacerle una cesárea en 12 minutos contados. Ese hombre agarraba el bisturí, ¡zas!, pasaba y abría y yo cosía, rapidito. Y todo el mundo abría la boca. Pero yo le dije, a mi esposa no le pongo, a mi esposa no se lo pongo. Porque con esa rapidez se puede ir un brete, con esa rapidez se puede ir. La arteria principal la del útero. arteria principal del útero. Yo dije, no señor, eso sí. Y eran grandes, tenían unas manos virtuosas, ¿verdad? Y yo empecé a preguntar a las enfermeras y yo les dije, mire, ¿qué me cuenta del equipo de los lentos? Y una de las enfermeras me dice, ay papá, no te dejes llevar por los comentarios, porque los comentarios tienen una intención política de ganar unas elecciones que hay para saber quién es el director de ginecología del hospital, y hay unos candidatos que son muy jóvenes y están lanzando esa temática. Vaya con ellos, porque tienen mucho que aprender, es gente de mucha literatura y de muchos años. Y no solamente le van a enseñar lo que está sucediendo ahora, sino le van a enseñar lo que es el origen de las cosas y cómo resolver cuando la ciencia no funcione. Y me fui con allá. Y todo el mundo se burlaba. Mira, Gabaldón, con los lentos. Con los lentos. Y les digo con sinceridad, amados hermanos, entendí que los prejuicios pueden disminuir el grado de efectividad del verdadero significado de las cosas. Con esas personas aprendí que quirúrgicamente teníamos que ser muy cuidadosos. Una competencia quirúrgica significaba el riesgo posible de cualquier condición de salud. Y yo les dije, wow, verdaderamente nosotros no podemos entonces formar parte de los prejuicios. Aprendimos muchas cosas. Vimos pacientes con el síndrome de HELP. El síndrome de HELP es cuando ya la persona pasa del estado de eclampsia y son riesgos realmente, pueden ser mortales, ¿verdad? Ya las personas tienen hemólisis, se rompen los glóbulos rojos en su sangre, ya las personas sufren de inflamación en sus piernas, retención de mucho líquido, bota mucho proteína y está en un riesgo casi cardíaco en su proceso, ¿verdad? Y esas personas fueron muy detenidas en enseñar y buscar, investigue. Los demás no, búscalo en YouTube, míralo en YouTube. Y yo decía, no es lo mismo que tener la Biblia en la mano y poder leer para poder ver la veracidad de las cosas. Hoy vamos nosotros justamente a trabajar en la temática de algunos prejuicios. Y la vez pasada entramos en una etapa filosófica tratando de revisar un verso bíblico
que es un verso que se usa como excusa para ir en contra de un planteamiento divino. Y ese planteamiento divino le colocamos la culpa al apóstol Pablo y decimos, no, el apóstol Pablo lo dijo. Como Cristo Jesús murió, ya eso realmente no tiene validez, porque allí al morirse Jesús en la cruz del Calvario dejó de existir y ahora quien tiene preponderancia es Pablo. Pero la pregunta que hacemos entre nosotros, si Dios establece una proposición concreta, ¿a quién le creo más? ¿A Dios o a Pablo? A Dios. Dios es nuestro creador, inclusive es creador ¿de quién? De Pablo, Pedro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y realmente no es que Pablo lo haya dicho mal, pero a nosotros los seres humanos nos gustan mucho las interpretaciones, dicen allá en la isla, para arrimar la brasa a nuestra sardina, ¿verdad? Y vamos sobre ello porque quedó la temática en una pregunta que hizo Gonzalo. Y cuando Gonzalo hace preguntas hay que revisar. Hay un pequeño libro que Sí. se llama Los Cuatro Acuerdos. Los 4 acuerdos. Y dice, los acuerdos es, sé impecable con tus palabras. Amén. No te tomes nada personal. Amén. No hagas suposiciones. Y haz siempre tu máximo esfuerzo. Amén. Porque a veces suponemos muchas cosas y no son ciertas. No son Simplemente están aquí dando vueltas. ¿Verdad? El problema es, María Alejandra, que esas suposiciones se vuelven creencias. Sí. Imagínense políticamente, si nosotros nos ponemos a enumerar las suposiciones venezolanas que se vuelven creencias, políticamente hablando, es indescriptible, porque el ser humano no tiene el interés de ir a eliminar esa suposición, y para eliminarla necesita como investigación, ¿verdad? Así que esa pregunta que hizo Gonzalo, a mí me llamó mucho la atención porque esa pregunta realmente, el tiempo realmente no nos dio para seguir indagando en ese elemento, pero, amados hermanos, quiero decirles que la manera en que la preguntó Gonzalo tiene una veracidad del 100%. Porque diríamos, si de alguna manera ocurren así algunas expresiones, no entiendo por qué razón ocurre un elemento y no puede ocurrir el otro, ¿verdad? Así que yo creo que vamos a ir desde allí. Permítame tratar de eliminar un poquito aquí, aquí debo estar, aquí vamos aquí, y entonces yo debo colocarle aquí stop, me imagino, ¿verdad? Voy a devices, y entonces vamos a colocarle aquí, y le damos stop mirroring, eso, no, eso. Ya. Graduado con honores. Me parece. Y entonces vamos por aquí, perfecto. Y ese versículo que estábamos evaluando, lo encontramos nosotros en Romanos el capítulo 6. Vamos a ir a Romanos el capítulo 6. Y hemos estado hablando durante estos días, Marito Matías, para ustedes que, para colocarlos un poquito en carril, y a mi hermanito José Luis, de lo siguiente. Miren, cuando Dios creó a su pueblo, Él le dio unas directrices. Unas directrices las dio para que ese pueblo tuviera un mecanismo de vida y de distribución en términos de lo que era su distribución social, de salud, su administración de todos estos elementos, ¿verdad? Y esos elementos le llamó, ¿verdad? Se llaman unas leyes civiles, pero también dio unas leyes religiosas que se llamaban leyes rituales, ¿entienden? Y también se llevaron a cabo unas leyes que se incluyeron dentro de esta
esta dinámica de lo que era el aspecto de leyes de un pueblo, pero estas leyes, estas otras leyes que les voy a mencionar, ya no eran leyes de Moisés, eran leyes que Dios había escrito él mismo con su propio dedo, ¿verdad? En total eran 613 leyes que los judíos todavía cumplen al pie de la letra. De esas 613 leyes, 10 fueron los 10 mandamientos, ¿verdad? De manera que esas otras 603 leyes están divididas en leyes rituales, están divididas en leyes civiles, y en esas leyes civiles o leyes rituales, ¿verdad? Hay una diferenciación donde fácilmente se le puede llamar a las rituales y civiles que fueron escritas por Moisés. Se pueden incluir estas 10 que fueron escritas por Dios, y se le puede llamar generalmente, se le puede llamar la ley. Pero cuando nosotros leemos francamente qué es lo que dice las Sagradas Escrituras, hay 2 leyes. Las que escribió Moisés, que son 603, y las que escribió Dios, que son ¿cuántas? 10. De esas 10 que escribió Dios, 6 establecen la adoración como mandato de Dios, de nosotros ¿a quién? A Dios. Y 4 permanecen como la adoración de nosotros a Dios, y 6 en términos de lo que son nuestras relaciones humanas, ¿verdad? Con nuestros prójimos. Es importante traer esto a colación porque en el pasado el apóstol Pablo tiene que escribir sus cartas. Él escribió muchas cartas, todas de peleas, porque los cristianos de ese entonces vivían en una santa trifulca, discutiendo entre ellos, no, que si el diezmo, que si la circuncisión, que si tú realmente el velo, que el don de lengua. Una pelea, todo era una pelea. Nosotros los seres humanos somos bien difíciles. Es como en la casa, ¿verdad? Cuando son de diferentes partidos políticos, todos tienen unas opiniones muy particulares. Pero lo cierto es que el apóstol estaba tratando de crear una homogeneidad en tanta heterogeneidad. Puntos de común denominador basados en lo que Dios había dicho, en toda la diferencia de intenciones. Escuche usted, de intenciones, no de proposiciones de mandatos de Dios. Entonces el apóstol Pablo tiene que fungir como un mecanismo de unión entre 2 grupos de naciones. Primero la nación judía. La nación judía, por haber sido heredera, se sentía una nación sumamente importante. Todavía tienen esa sensación, ¿verdad? Pero esta nación lamentablemente fue la misma nación que otorgó el permiso para que Cristo Jesús fuera crucificado. Dijimos la vez pasada que la nación judía, descendiente de Abraham, porque los árabes también son descendientes de Abraham. Abraham tuvo 2 hijos. Uno fue hijo de su esposa, Abraham, Isaac, y otro fue hijo de la concubina que su esposa se la ofreció. ¿Cómo se llamaba? Agar. Y este joven se llamaba ¿cómo? Ismael. Por cierto, que la semana pasada leí un poquito sobre eso y después hubo 6 más. Oh, sí. Yo sabía de esos 2, pero después me enteré leyendo que había 6 más. 6 más. Y nos quedamos allí porque como de alguna manera es que se ve la división de los pueblos, pero sí. Y de ahí salieron las tribus árabes. Las tribus árabes. Sí, señor. Exactamente. Dígame. Que los primogénitos eran los que llevaban la... Y los primogénitos llevaban como que la historia, ¿verdad? Sí. Hay muchas cosas que hoy en día se denominarían discrimen, ¿verdad? Porque en aquel momento los primogénitos eran los que llevaban como que la historia más importante, y los demás no se decía nada de ellos, así que eso no era, ¿verdad? No era la mejor manera, pero así era la costumbre. Las damas no tenían a lo mejor también la preponderancia que deberían tener en el liderazgo que fungían de manera real. Bueno, de manera que estos 2 hijos hoy en día son naciones.
Abraham, padre de Isaac, que representa hoy a Israel, y Abraham, padre de Isaac, representa hoy a Israel, y Abraham, padre de Ismael, representa hoy al mundo árabe. Al mundo árabe. ¿Y qué están haciendo? Todo el tiempo en qué? En controversia, pelea, y muertes, y muertes, y muertes, y muertes, ¿verdad? Bueno, una realidad muy, muy triste, causada por nosotros mismos, por el hombre, ¿verdad? Bueno, luego vamos a entrar en esa dinámica. Sin embargo, la razón por la cual traigo a colación esta expresión es porque los israelitas, después de la muerte de Cristo Jesús, en el libro de los Hechos, después de los Evangelios, Pedro empieza a abrir la predicación no solamente a judíos, sino también a los gentiles. Los gentiles era una frase que se utilizaba de ellos para burlarse de nosotros. Todos los que no éramos judíos estábamos clasificados como gentiles. Y no era una frase de buena y bienvenida, ¿verdad? Era una frase despectiva, gentil, ¿me entienden? Pero los gentiles también habían decidido abrazar una fe de salvación. Y ellos decían, no señor, no me importa que me llame gentil, yo reconozco que esta fe es una fe que yo quiero porque me está invitando y yo quiero formar parte de ella, ¿verdad? Del pueblo de Israel, muchos pueblos quisieron formar parte, los egipcios inclusive, cuando el pueblo de Israel se fue desde Egipto, muchas personas egipcias se fueron con el pueblo de Israel abrazando una fe de libertad, una fe de protección, ¿verdad? Bueno, en esa disyuntiva, hermanito Matías, se encuentra un señor que se llama Pablo, un hombre que está tratando de predicarles a todos, pero tiene un gran problema. Los judíos no le quieren permitir que los gentiles conozcan de Cristo Jesús y formen parte de la iglesia, por decir un nombre. Y los gentiles quieren pertenecer, pero también quieren traer sus costumbres, que algunas de ellas no eran costumbres bíblicas. Y Pablo tiene que decirles, no, gentiles tampoco es eso, tampoco no podemos también eso es espiritismo, eso no puede ser aquí porque si usted analiza eso, la base de esa costumbre, de esa adoración puede traer controversia con lo que Dios establece, que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Pero los judíos metían el pie a cada momento y trataban de que los gentiles hicieran acciones para poder pertenecer al grupo de cristianos que no eran las que estaban en las Sagradas Escrituras. Y los ponían a cumplir las 603 leyes, una por una. Tienes que circuncidarte, tienes que peinarte de esta manera. Los sábados no puedes caminar más de estos pies. Y el sábado lo único que tienes que comer es esto. Y si tú comes el pan, si tiene tanto porcentaje de levadura, tampoco es de los nuestros. O sea, habían tantos criterios que nada tienen que ver con la salvación. Porque el concepto de la salvación es sencillamente aceptar a Cristo Jesús. ¿Verdad? Dice el verso bíblico, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. De manera que era la única invitación, pero en esta diatriba es que Pablo escribe los conceptos. Esta ley se la estaban metiendo por oídos, nariz, garganta, los judíos a los gentiles. Y Pablo llega un momento en que le dice, no señor. La salvación va a ser por fe y va a ser por gracia como Dios lo establece. Y hay partes de esa ley que ya no se van a cumplir. ¿Bien? El problema no es ese. El problema lo podemos entender desde este punto de vista, porque decimos, wow, ¿qué problema tenía Pablo? El problema es que los cristianos de este momento tienen una característica muy particular. Queremos actuar como los gentiles cuando ya no somos gentiles.
conocemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hemos visto la evidencia de las profecías, así que ya no podemos sentirnos desconocedores, ya somos amplios conocedores. Mira, en el tiempo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no existía el Nuevo Testamento, así que ellos conocían una parte parcial de las Sagradas Escrituras. Nosotros conocemos más que Marcos, más que Juan ahora. Entonces no podemos decir, yo quiero que me trates como gentil y que tú entonces me elimines algunas cosas. Y hoy vamos justamente a contestar y vamos a evaluar un poquito ese tipo de elementos. Vamos a viajar un poquito al libro de Romanos, el capítulo 6, el verso número 14, ¿verdad? Podemos ver allí, ¿verdad? Dice el verso bíblico, porque el pecado no sé qué enseñoreará ¿de quién? De vosotros. Pues no estáis bajo qué? Bajo la ley. Dice, sino bajo qué? La gracia. ¿Qué pues? Dice Pablo. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pero dijo Gonzalo, yo no entiendo eso. Eso está confuso. ¿Verdad? Y ahí nos quedamos, nos fuimos y dialogamos en otras dimensiones. Pero entonces dice, ¿cómo es eso? Juan, es claro, si yo leo Dios, pero ¿cómo es posible? Si la ley de Dios la escribió Dios, y ahora dice que no, si Dios Dios es permanente, y entonces dice ahora que estamos bajo la gracia, entonces que ahora no tengo necesidad de eso. ¿Cómo es que la gracia bajo qué? ¿Qué características me da la gracia para yo saber qué es lo que es bueno o qué es lo que es malo, ¿verdad? Peco y me arrepiento, peco y me arrepiento. Peco y me arrepiento. No, eso no tiene sentido. Así. Bueno, Pablo, cuando leamos sus cartas, él escribe un poquito raro, déjeme decirle. Él escribe un poquito enredado. Y a veces él, dentro de sus frases, se sale un poquito, da un comentario y regresa a la parte esencial. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para que veamos que no hay contradicción. Lo que pasa es que tenemos que saber que Pablo escribe de una manera curiosa. Mire, el verso 14 dice, porque el pecado no se enseñorearía ¿de quién? De nosotros. ¿Ok? Esa palabra enseñoreará es una palabra muy... Nos controlará. Muy rebuscada. ¿Qué sinónimo le podemos buscar? ¿Qué le parece? Si le colocamos un sinónimo como nos controlará o nos dominará. Más entendido, ¿verdad? Entonces dice, porque el pecado no dominará de vosotros. No nos dominará a nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Ahora mire bien, en Puerto Rico, cuando yo iba a las carreras, escondido, a las carreras de carro, ¿verdad? Se hacen carreras clandestinas. Y a mi muchacho joven, desobediente, porque todo lo que hay que hacer desobediencia, eso crea un fragor de una emoción tan grande, nos íbamos escondidos a las carreras de carro. Y allí los muchachos le cambiaban las placas a los carros para tratar de que si un policía pasaba y retrataba la placa, no retratara la verdadera placa y entonces se libraban de la multa, teóricamente. Pero cuando estábamos allá, nosotros nos poníamos en lugares específicos, porque si de alguna manera teníamos que salir corriendo, pues entonces teníamos que ubicarnos en ciertos lugares muy específicos. Y los muchachos decían, hay que tener cuidado porque nos puede caer la ley, ¿verdad? Le pregunto, ¿por qué ellos se expresaban de esa manera? Porque estaban fuera de qué? De la ley.
¿verdad? Estaban violando ¿qué? La ley. De manera que cuando esa persona estaban allí en esa competencia continua, pues dice allí el aspecto bíblico, ¿verdad? De que esas personas que están en las competencias están cometiendo un error. De manera que los que están bajo la ley es porque están cometiendo un error, porque la ley los tiene como, ¿verdad? Lo he escuchado los fiscales que dicen, le cayó todo el peso de la ley. Porque si le cae el peso de la ley es porque la ley está arropando a esa persona que está cometiendo un error. Si usted no está cometiendo un error, le pregunto, ¿el peso de la ley está sobre usted, sí o no? Si nosotros no estamos cometiendo pecado, ¿la ley está sobre nosotros, sí o no? No está sobre nosotros, porque nosotros no estamos cometiendo pecado. Así que, cuando nosotros vemos el objetivo de lo que dice el verso bíblico, dice, pues, no estáis bajo la ley, porque no estás cometiendo ningún ¿qué? Ningún pecado. De manera que los que no están cometiendo un pecado, están bajo ¿qué? Bajo la gracia. De manera que el no cometer pecado significa el cumplimiento ¿de qué? De la ley. Porque si yo voy a una carrera y yo le coloco mi tablilla al carro, pues yo estoy cumpliendo la ley, y si van a pasar los policías y voy a la velocidad correcta, no me alcanza la ley, porque realmente yo no tengo razón por estarlo, porque yo estoy cumpliendo el proceso de la ley. De manera que estar bajo la ley es tener la posición de estar cometiendo el error a sabiendas. La ley nos condena, Es lo que nos enseña de hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, es importante repasar el verso bíblico porque siempre es tomado fuera de contexto. Diría entonces, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis pecando, por esa razón estás bajo la gracia. Como no estáis pecando, la gracia de Dios te arroja. Pero ¿por qué no estás pecando? Porque estás observando y cumpliendo ¿qué? La ley. Entonces, es muy fácil la explicación, pero cada vez que hay una manipulación del texto, se hace sentir que estamos bajo la ley es pertenecer a la ley, o estar bajo la gracia es pertenecer a la gracia. La gracia es el don que el don que Dios nos da, el don del perdón inmerecido que Dios nos da. En otras palabras, sabemos que no podemos ser perfectos 100%, pero ese 100% Dios nos da por gracia, por amor, por misericordia. Pero ese verso bíblico se usa con mucha frecuencia para tratar de evitar que nosotros no tengamos el interés de observar la ley de ¿quién? De Dios. ¿Les parece? Entonces, estoy bajo la gracia es porque cumplo las la normas. ley. Cumplo Claro. las normas, cumplo la ley. Exacto. Lo que hay es que cambiar ahí Si la no palabra. cumplo la ley, entonces estaré bajo la ley, pero por el castigo que viene. Porque me está acusando de todo el error que estoy cometiendo. Exacto. O sea, estar bajo la gracia es cumplo las normas. Claro, así es. Yo diría que cambiar la palabra bajo por incumplimiento de la Por ley. incumplimiento. La de palabra ley. incumplimiento y queda todo. Ese es sinónimo también, O ¿verdad? sea, no, pues no estáis en incumplimiento de la ley, Así sino es. bajo la gracia. Así es. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Detrás de esto hay un objetivo. Esa es la traducción. Ajá, hay un objetivo bien peligroso y no lo vamos a descubrir ahora. Ese objetivo lo vamos a descubrir en unos minutitos más porque es bien importante retratar ese objetivo porque por tantos miles de años se ha querido insistir en la misma confusión. El objetivo es bien curioso y ya lo vamos a ver, pero mientras tanto vamos a pasar a otro verso bíblico
que se usa frecuentemente para seguir matizando este proceso de lo que es este proceso de la confusión. Bueno, en este momento nosotros vamos a ir a otro verso bíblico, y ese verso bíblico que vamos a utilizar lo vamos a encontrar en el libro de Colosenses, el capítulo 2, los versos 14 y 16. Colosenses, el capítulo 2, los versos 14 al 16. Y allí vamos a hacer otro análisis similar para que observemos que el contexto es muy importante. Colosenses, el capítulo 2, los versos 14 al 16. Bueno, vamos a leerlo con mucho cuidadito, ¿está bien? Vamos a pedirle a Erika que con esa voz de buenos días, permítame ayudarle a usted, ella nos ayude a leer. Y vamos a estar muy atentos. Yo voy a tratar de ver cómo lo puedo colocar aquí otra vez. Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, y vamos a ir a los versos 14 hasta el 16. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así es, ya está muy bien aquí, ¿verdad? Ese es un verso bíblico que también se utiliza. Y se dice, wow, entonces uno dice, otra vez cae en la misma contraposición. Uno dice, pero ¿cómo es posible? No quedamos de acuerdo que aquellos que están bajo la gracia de Dios son aquellos que han sido obedientes a Dios y han cumplido lo que Dios les ha mandado para poder diferenciar lo que es un error de no un error, o un pecado de un no pecado. Y entonces decimos, pero ¿cómo es posible? Yo lo voy a volver a leer y vamos a hacer una pequeña detenimiento. Verso 14. Colosenses, el capítulo 2, el verso 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había ¿para quién? Para contra nosotros. En otras palabras, decretos son leyes. Y dice el apóstol, leyes que estaban en contra ¿de quién? De nosotros. Y uno dice, wow, ¿verdad? Es impactante. Que nos era como, que no era satisfactoria, que no nos daba alegría, era contraria, nos producía una sensación de rechazo, ¿verdad? Quitándola de en medio, la eliminó y la clavó ¿en quién? ¿A qué se refiere? A la muerte de Cristo Jesús. Mire, si leímos hasta este momento, usted puede decir, pero esa es otra evidencia, donde Pablo dice que entonces hay que eliminar la ley. Él está diciendo que esos decretos los agarró porque no era placentero para nosotros, y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, los clavó allí, porque como Él murió, ya no se tiene que seguir cumpliendo. Entonces decimos, oye, pero verdaderamente que entonces no hay razón. Lo que acaba de decir Gabaldón a través de la Biblia, pues no es cierto. Y simplemente de esa manera podría sonar así. Pero fíjese usted que nuevamente tenemos que recordar que habían dos leyes: los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales o civiles que fueron escritas por Moisés. Y vamos a ir a revisar, y lo primero que vamos a evidenciar es la cantidad de leyes que existían. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir a las Sagradas Escrituras, y ese versículo marque lo que ya mismo vamos a medir nuevamente sobre ello. Y ahora vamos nosotros a buscar un ratito la evidencia para que nosotros veamos que habían dos tipos de leyes, ¿verdad? Y vamos a buscar de manera inicial por aquí, vamos a buscar
la primera ley que vamos a buscar por acá, la vamos a encontrar en el libro de Éxodo. Y vamos a ir al capítulo 40. Y vamos a viajar hasta el verso 20. A ver, Éxodo, el capítulo 40. Ah, es el segundo libro de la Biblia. Es el segundo. Aquí está. Ese mismo. Éxodo capítulo 40, ¿verdad? Y vamos a buscar el versículo 20. ¿Ok? Los decretos, el testimonio, ¿verdad? Es el mismo sinónimo, por eso que dice a la ley y al testimonio, porque se está hablando de la ley, ¿me entiendes? ¿No? Así que vamos a ver si Anita, usted lo tiene allí, ayúdeme a leer, por favor. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Ajá. Y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. ¿Cómo no? Déjeme decir lo que está sucediendo. Allí Dios le envía a Moisés a crear un templo, un santuario, ¿verdad? Y ese santuario tenía unas partes, tenía un atrio, ¿verdad? Tenía un propiciatorio, tenía un lugar donde se lavaban las manos, luego se entraba a un lugar donde, ¿verdad? Estaba el atrio. Primero estaba donde el pueblo se reunía afuera, ¿verdad? Y cada cierto tiempo ese pueblo se tenía que reunir para pedir perdón por sus pecados, ¿verdad? Luego se entraba al templo y estaba el atrio, ¿verdad? En el atrio estaba un lugar de lavadero de las manos, ¿verdad? Luego estaba un lugar del sacrificio donde se sacrificaba el cordero, ¿verdad? Luego se entraba y estaba otro edificio que estaba dividido entre el lugar santo, El Santísimo. había un velo y ahora venía el lugar ¿cómo? Santísimo. El sacerdote pedía perdón por el pueblo varias veces al año. Y varias veces al año se mataba ese corderito, hacía esa ceremonia, es mucho más detallada, pero para que generalmente la conozcamos, entraba allí y llegaba hasta el lugar santo y asperjaba la sangre del corderito que había matado, que simbolizaba que en algún momento vendría Cristo Jesús y esa sangre que él estaba derramando en el lugar santo, en ese velo, significaba el perdón de los pecados, o perdón, la carga de los pecados de todo el pueblo que estaba alrededor rodeando al santuario, ¿me entiendes? Y lo hacía a cada momento, pero una vez al año entraba ese sacerdote y pasaba del lugar santo al lugar santísimo, haciendo la representación que Cristo Jesús, después de su muerte, pasaría del lugar santo al lugar santísimo, para él entonces pasar a ser nuestro sumo sacerdote y él mismo encargarse del perdón de nuestros pecados. Era una representación que se estaba llevando por miles y miles de años, cientos y cientos de años, y realmente cuando Dios le habla a Moisés, Dios le dice, yo necesito que las tablas de la ley la coloques allí en el lugar santísimo, en un cofre que hay, y vas a colocar allí los 10 mandamientos, y sobre eso le vas a colocar un propiciatorio, que es la tapa que cubre esa caja, y esa tapa tiene unos ángeles, ¿verdad? Que en señal de protección de Dios a su pueblo. De manera que aquí, Éxodo, el capítulo 20, Éxodo 40, el verso 20 dice, y tomó el testimonio, es decir, las tablas de la ley, y lo puso dentro del arca. Mire, vamos a leer allí nuevamente, vamos a ir al capítulo 31, allí en Éxodo, capítulo 31. En el capítulo 31, el verso 18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de ¿qué? Del testimonio, ¿verdad? Que estamos hablando entonces de la ley de Dios, ¿verdad? Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Entonces, esas primeras tablas, ¿quién las escribió? Dios. ¿Con su qué? Con su dedo. Y se la mandó a Moisés a guardarlas dentro del arca. Así que hemos visto aquí los dos escenarios. Cuando Dios las escribe y cuando Dios le ordena dónde a Moisés es que las va a guardar. Ahora vamos a ver los otros mandamientos, ¿verdad? Vamos a verlo. Y para eso yo quisiera que vayamos al libro de Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y vamos a ir al capítulo 31. Capítulo 31. Y en el capítulo 31 vamos a viajar al verso 24. 31 vamos a viajar al verso número 24. ¿Verdad? 31, versículo número 24. Y le voy a pedir a María, ¿no? No lo tengo. Gonzalo, téngame la bondad. Ah, Deuteronomio 31, verso 24. y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, Ajá. dio, ¿hasta ahí? Permítame interrumpirle. ¿Recuerda en qué se escribieron las otras tablas? En piedra, En piedra, ¿verdad? Y estos otros mandamientos, ¿en qué se escribieron? en un libro. En un libro. ¿Quién escribió aquellos? La primera Dios. ¿Y esto lo está escribiendo? Moisés. Moisés. Adelante, Gonzalo. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Está Moisés al pueblo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otra pequeña repetición, ¿verdad? Las tablas de la ley, ¿quién las escribe? Dios. Dios. ¿Dónde Dios le envía a Moisés que las guarde? Dentro de Dentro del arca. Las tablas de las demás leyes, ¿quién las escribe? Moisés. ¿Dónde Dios le pide que las guarde? Al lado, ¿verdad? Perdóneme. ¿En qué las escribió? ¿En piedra o en un libro? Le escribió un libro y le pidió que las colocaran ¿dónde? ¿Dentro del arca? No, Al Al lado. lado del arca. Note usted entonces que hay dos leyes que los cristianos de ahora queremos esconder la realidad, y debo decir esconderla porque esto es una temática que todos debemos saber, ¿verdad? Y queremos mezclarlas para luego ver las realidades de los sucesos que ocurren. Y me da tristeza decir que quieren esconderla porque la verdad debo referirme a los líderes. Los hermanos, los que vamos a nuestros lugares de adoración, tenemos la responsabilidad de investigar. Nosotros no deberíamos, todo lo que dice Gabaldón hay que investigarlo, no se quede con lo que yo digo, porque yo soy humano igual que usted y estoy expuesto a cometer errores hasta de percepción, no importa que tenga el mejor de mis deseos. Por esa razón tenemos que investigar. El asunto es que la mayoría de nuestros hermanos en diferentes denominaciones se les enseña a tener temor, a no hablar de estos temas, porque para ella estos temas es regresar a un pasado que no tienen y de manera inconsciente se venden algunas expresiones coartivas. Por ejemplo, se dice, si tú hablas acerca de la ley, tú pierdes la gracia. Y eso se vende como si fuera una frase. Recuerda como la frase de los doctores lentos. Se vende, se vende, se vende. Y nadie investiga esa realidad. Repítalo por favor, si hablas de la ley, pierdes la gracia. Hay una semántica que no es que se dice así verbalmente, pero como que se hace la reflexión de que no hables de la ley. No hables de la ley. En otras palabras, para los cristianos protestantes hoy en día, hablar de la ley es algo no aceptado. ¿Y la razón de eso es? Porque si se habla de la ley o se cree en la ley, uno está abortando la gracia. Pero entonces hay como los niños chiquitos, ¿y por qué? Es un antagonismo, porque ya acabamos de leer el verso bíblico, donde el cumplimiento de la ley es pertenecer a la gracia. Es una estrategia
del enemigo. La razón por la cual esto ocurre es porque es una estrategia del enemigo de muchísimos años y lo vamos, esa va a ser la parte final de lo que estamos, que yo creo que en 3 versos bíblicos revisamos más. Así que, Gonzalo, ayúdenme a estar pendiente de esa respuesta, ¿está bien? Ok, por Sí. No puedo terminar hasta no responderla, porque si no va a ser igual que la vez pasada, ¿verdad? Entonces, note usted que estamos ya todos de acuerdo. ¿Cuántas leyes está mostrando las Sagradas Escrituras? 2. 2. Ya nosotros conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Sí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ¿verdad? Recuerda, ¿verdad? No matarás, no hurtarás, no fornicarás. Ahora, vamos a leer un poquito, así a grandes rasgos, vamos a leer acerca de lo que es la ley ritual, estas leyes que colocaron al lado del arca. Vamos a leer. Les invito a que viajemos un ratito al libro de Levítico. El capítulo 23, Levítico, el capítulo 23. ¿Lo consiguió? Sí, ahí está. El capítulo 23. Y mire, son 603 leyes adicionales, sería demasiado leerlas hoy, solamente como dice por ahí, a vuelo de pájaro, porque quiero, cuando el apóstol Pablo dice que son contrarias a nosotros, para que usted vea cómo usted se sentiría a cada momento si tuviera que formar parte de estos ritos, ¿verdad? ¿Puedo pedirle que me ayude a leer varias? ¿Cuál es el Levítico Capítulo 23. 23 y verso. Sí, vamos desde el verso 1, ¿está bien? Nos vamos a detener en algún momento, pero es solamente para que veamos una vista de lo que son esas leyes que Dios colocó. Él le dijo a Moisés que la colocara al lado del arca, ¿verdad? Así que Levítico, el capítulo 23, vamos desde el versículo, desde el versículo 1, ¿verdad? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Ok, en otras palabras, el 7º día es de reposo. Ahora mire, no lo vamos a leer todo, pero ahora él va a mencionar 7 sábados más. Esos 7 sábados no es el sábado semanal. Eran fiestas que se le llamaban sábados durante el año y que los israelíes debían cumplir porque eran unas leyes que estaban para ellos allí, ¿verdad? Y que les recordaba que Cristo Jesús vendría a morir por nosotros, algunas de ellas. Sin embargo, esas otras fiestas que se le llamaban sábados, porque el sábado significa reposo, ¿verdad? Había un sábado para la tierra, que era que por cada 7 años de agricultura había el sábado de la tierra. Ese pedazo de tierra debía ¿cómo? Reposar. Así que como significa reposar sábado, se llamaba el sábado de la tierra. Mire, cuando usted, doctora, trabajaba, o Gonzalo, a lo mejor también Juan en su función militar, y se trabajaban duros 6 años, a usted se le podía otorgar un ¿qué? El año sabático. Un sabático. ¿Recuerda que se decía así? Pero para los profesores. Me toca un sabático, ¿verdad? A mí no me tocó. A los médicos, a mí no me tocó. Sí, en la función A los militar no sé, ¿verdad? Sí, entonces, ese sabático significaba que ese 7º año era de ¿qué? De reposo. De reposo, pero viene de esta etimología del significado de sábado. Así que en esta ley había otros sábados que no eran el sábado semanal. Sí. Era un sábado ritual, pero este día podía caer en cualquier día. Estos sábados podían caer en cualquier día de la semana, dependiendo el movimiento de los calendarios, ¿verdad? Ahora, estos sábados rituales, que eran fiestas rituales, eran muy diferentes al sábado del 7º día. Aún así,
comenzando el libro de Levítico, Dios le hace la diferencia a Moisés y le dice, este es el sábado semanal y ahora te voy a narrar las siguientes fiestas de reposo, o que se llama en la ley los sábados o los días de reposo. Sigamos leyéndolo a grandes rasgos. No vamos a hacer solamente para tener la evidencia de lo que estamos leyendo. Adelante, María. María. Se me apagó el celular. No se preocupe, no lo consiga, sí. Ok. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, estarán las 2 tardes. Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Una pregunta. Dice el mes primero, pero los que hablan son judíos. ¿Cuál es el mes primero? Era el mes de Nisan. ¿Y eso cuándo es? Nisan era el mes de abril. Ok. Y de todas formas, hay que seguir contando por los años judíos, ¿no? Por los años judíos, en este caso, sí. Ok, Nisan es en abril. Ajá. Primero de abril, 15 de abril. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis enterrado en la tierra que yo os doy, y ceguéis sus mies, trataréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Estamos hablando de llevar siembra, de cocer específicamente Ofrendas. ciertos panes, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver qué podemos seguir, qué otras cosas está pidiendo allí como requisitos, ¿verdad? Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la merecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año. ¿De cuántos años el cordero? Un año. ¿Ves? Todo eso, requisitos alimenticios, requisitos de cuestiones lunares, requisitos de cuestiones de comida, requisitos, ¿me entiendes? Esos requisitos estaban en la ley que escribió ¿qué? Moisés. Le pregunto, ¿en la ley de Dios hay requisitos de alimento? ¿Hay requisitos? No lo hay. Así que vamos, todo es así, y en ese libro de Levítico, capítulo 23, muestra gran parte de lo que es los 7 sábados. Son 7 sábados que no son sábados semanales, sino que son sábados rituales esparcidos durante el año en los lapsos de tiempo que aquí establece. 7 días. Ya hemos entonces visto lo que son los 10 mandamientos, que lo hemos repetido aquí varias veces, y ahora lo que son los elementos rituales, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a regresar inmediatamente a lo que es el verso bíblico que estamos leyendo en Colosenses 2:14, y ahora vamos a unir la información, ¿verdad? Vamos a unir la información y vamos aquí un ratito, Colosenses el capítulo 2, el verso 14, y entonces tenemos por aquí, estos 7 entrenamiento hoy, y entonces ahí debió haber salido, vamos a ver por acá, a ver, ¿salió o no salió? No. A ver, ahora por aquí. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces mire, voy a leerlo rapidito y vamos otra vez entonces ahora a desglosar. Colosenses 2, 14 al 16 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz con ellos. Aquí está hablando de la muerte de Cristo Jesús,
pero ahora une el 14 con el 16, que es la conversación que lleva Pablo realmente, y dice, por tanto nadie juzgue en qué, en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva. Hasta allí la gente está bien, pero dice, tampoco juzgues en qué, en días de reposo. Y ahora llegamos a contestar la pregunta que hizo Gonzalo. ¿Por qué? Porque es que el mundo religioso le tiene harto temor. Es inconversable hablar del mandamiento, el único mandamiento más peleado por el mundo. Totalmente, de los 10 mandamientos, es el cuarto mandamiento. Y la única razón por la cual hay toda esta guerra de la ley, de la gracia, de la fe, la ley, de la fe, la gracia en contra de la ley, es justamente para no dar la ponderancia al cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento se ha trivializado tanto como que los cristianos quieren adorar un día, y no es así. Es seguir un comando para establecer al universo de que Dios es el creador. Ese es el comando de Él. Yo quiero que para que ustedes nunca me olviden, a todo el mundo este día usted le va a decir que yo soy, ¿verdad? Los 24 de julio, los 5 de julio, usted le va a decir a toda Venezuela que ¿qué hubo? La batalla de ¿qué? De Carabobo. Y tú lo vas a hacer así para que no se olvide ni el por generación. Pues Dios dijo, yo quiero lo mismo, pero en vez de que sea por año, yo lo voy a hacer por semana para que nadie me olvide. Entonces Satanás sabe el propósito, y como Satanás sabe el propósito que Dios no quiere que lo olvide, él dice, déjame eliminar la ley por completo, porque así yo elimino la realidad de que Dios necesitamos olvidarlo, dice Satanás. Ahora vamos a hacer una paráfrasis. Anulando el acta de los decretos, de las leyes que había en contra de nosotros, ¿verdad? Todas esas leyes recordaban el pecado, ¿verdad? Recuerdan que hablamos aquí del santuario, que nos era contraria. ¿Por qué nos era contraria? ¿Cómo se sentiría usted, doctora, que tuviera que ir matando todas las semanas o todos los años? Ahí por lo menos iban cuatro carneros, uno por cada 2 meses. No es tan cómodo eso, ¿verdad que no? Ver allí un corderito. Matarlo uno mismo. Matarlo uno mismo, hacer esa ceremonia. O sea, era contraria, no era tan agradable, ¿verdad? Entonces, realmente había unos elementos que Pablo le estaba diciendo, esa acta de ese tipo de ley es contraria. Ahora le pregunto, los 10 mandamientos habla acerca de matar ese corderito. Entonces no se está refiriendo a quién, a los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice, quitándola en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y las potestades, exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora voy a decir, ¿verdad? Por tanto nadie os juzgue en comida. Le pregunto, ¿la ley de Dios habla de comida? ¿Los 10 mandamientos hablan de comida? No. Pero aquí en Levítico, usando un ejemplo, nos damos cuenta que nos habla de las gavillas, del trigo, del pan, cómo tiene que ser el pan. Así que esa es la que nos habla de qué, de los alimentos. Y sigue diciendo, ¿o en qué? O en bebida. Aquí es donde nos habla acerca de la bebida, ¿verdad? Tiene que ser de esta manera, el vino no puede ser de tal o cual forma, ¿me entienden? Y dice allí, en cuanto a días de fiesta, miren, toda esta cantidad son los días de fiesta que tenemos. El día 1, 7 días después de tal día, tal otro, ¿me entiendes? En lunas nuevas, si seguimos leyendo, van allí a establecerse las lunas nuevas, o en días de reposo. Y ya nos damos cuenta que no son el sábado, son los días rituales que se tenían que cumplir por años. De manera, le pregunto, ¿a qué ley se está estableciendo? ¿A la que estaba dentro del arca o a la que estaba al lado del arca? Y entonces la que fue clavada en la cruz fue ¿cuál? La de Moisés. La de Moisés. De manera que ya ninguna persona, ni judíos ni gentiles, tenían necesidad de
de hacer esos procesos del día de la Pascua, del Yom Kippur, de los panes ácimos, todos esos sábados ceremoniales, porque ya al morir Cristo Jesús en la cruz del Calvario, se cumplió la profecía que quería recordar esos eventos rituales. Entonces, este tipo de posiciones son posiciones muy dialogadas en el mundo protestante. Y la razón de traerlas, apreciados hermanos, es justamente identificar por qué. Bien, amados hermanos, nosotros estamos pasando por momentos de mucha dificultad religiosa, de mucha confusión con la verdad, confusiones altamente filosóficas. Pero mire qué sencillo es establecer una verdad a otra. Yo tengo grandes amigos que pertenecen inclusive a algunas posiciones religiosas, y ellos me dicen: ay, Gabaldón, tú eres mi amigo, pero yo no puedo hablar de ese tema. Mi pastor me tiene vetado a que yo no hable de esa información. Y yo respeto, ¿verdad? Porque esas personas están siguiendo un comando que ellos creen que es correcto. Pero yo creo, apreciados hermanos, que ninguno de nosotros, seres humanos, podemos ser coartadores de las escrituras, del conocimiento bíblico. Y todos nosotros necesitamos identificar la razón por la cual las cosas se hacen. Y mire, yo les voy a decir con toda sinceridad, en este momento hay tanto temor en la comunidad, porque toda la desvirtualización en contra de todo lo que Dios creó está siendo, pero sacudida de manera increíble. En Canadá, esta semana, colocaron preso ya a 2 pastores. Esos 2 pastores están presos porque algunos de sus miembros lo entramparon a ellos. Los miembros entramparon, pusieron trampa a los pastores. Ajá, y les voy a explicar en qué consiste la trampa, ¿verdad? Yo estoy diciendo mal en decir sus miembros. Algunas personas que pertenecían a su iglesia, que son miembros, ¿verdad? ¿Okay? Así que lo que no quiero es que se note que todos ellos estaban, ¿verdad? Estas personas jóvenes pertenecían o pertenecen activamente a estos elementos que son de LGTB, ¿verdad? Y se acercaron al pastor y le dijeron: pastor, nosotros queremos que usted nos ayude, nosotros no queremos seguir más en este estilo de vida, queremos que usted nos aconseje, muéstrenos a través de la Biblia cómo tenemos que hacer, démonos la manera como podemos tener un poquito más de fuerza en este proceso para tomar determinaciones. Y le dijo el pastor: sí, cómo no, vamos a orar, vamos a orar. Una vez salieron de ellos, recopilaron información, grabaciones. Y una vez que llevaron grabaciones, lo llevaron a la justicia, porque en estos países se aprobó una ley que se llama la ley en contra de las teorías de reconversión, ¿verdad? Las teorías de reconversión es, por ejemplo, si una persona es adicta y la persona va a mi consultorio y me dice: doctor, hábleme de Dios, muéstreme cómo yo puedo dejar. Entonces yo le enseño al paciente a convertirse, a abandonar esa dependencia, a convertirse en usar estrategias psicológico-médicas para que pueda tener una mejor herramienta de vida y pueda apartarse de esa dependencia. Pues en estos países socialistas se colocó una ley en contra de cualquier profesional que participara de las teorías de conversión. En otras palabras, si una persona que es homosexual llega a mi oficina, y yo tengo mi oficina allá, y me dice: yo quiero dejar de ser homosexual, y yo lo hago, yo voy preso, porque hay una prohibición a que se pueda... Adelante. No, termina lo que está diciendo. Hay una prohibición a que se pueda incentivar a una persona a cambiar de actitud, de pensamiento, ¿verdad? A pesar de que ella lo pida, ¿verdad? En este caso, por lo menos creo que fue uno de los pastores que fue entrampado, pero si una persona inclusive no quisiera entrampar a nadie, está penalizado en estas nuevas leyes de que a las personas se le den consejos para que cambien a lo que nosotros entenderíamos que es el patrón normal, ¿verdad? Sí, iba a hacer un comentario que no está relacionado ni con pastores, ni con iglesias, sino con las leyes.
acá en Estados Unidos, no sé si en Canadá, en Estados Unidos hay una cosa que se llama el Do Not Call List, la lista de que no me llames. Y hay una ley que la ampara, no recuerdo el nombre de la ley. Y dice que si, más, palabras menos, si una persona, cualquier persona, se registra en un registro nacional y su nombre y su teléfono está en esa lista, es un delito, no sé si mayor o menor, pero es un delito llamarle para ofrecerle servicios. Fíjese bien, está la lista, yo me registro, si alguien me llama, dado que mi nombre y mi teléfono está en la lista, esa persona que me está llamando para ofrecerme algo está incumpliendo esa ley. Si alguien en su casa pone el letrerito que dice no, do not solicit o not soliciting, en español esa soliciting no es lo mismo que en español. En español soliciting es ofrecer, no solicitar, es ofrecer un producto, ofrecer un servicio. Si alguien dice no soliciting, es ilegal y no sé el alcance ofrecerle algo a esa persona porque de manera específica está diciendo que no lo quiere. Ahora, y lo digo porque en lo que nosotros hacemos, que se ofrecen los servicios, se ofrece lo que uno hace, uno tiene que tener cuidado con eso. Entonces, si una persona nos llama, específicamente nos está llamando y está diciendo, mira, necesito o quiero que tú me ofrezcas, me ayudes, me guíes, etcétera, en lo que tú haces, entonces él ya a partir de allí, yo llamarle, ofrecerle, dirigirle, ya no es ilegal porque esa persona de manera específica lo pidió. Entonces, yo no conozco las leyes de Canadá, no puedo decir si está bien o está mal. Sí estoy de acuerdo que es una trampa lo que colocaron, y yo creo que eso es tergiversar. Tendría que leer las leyes de Canadá, pero yo creo que eso es tergiversar la ley. Porque fíjese el ejemplo que usted dio. Si una persona llega a mi consultorio y me dice, mire, yo soy adicto, o soy alcohólico, o qué sé yo, quiero que me ayude a dejar, fíjese bien, no estoy hablando de que el alcoholismo o la drogadicción sea mala, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo la persona tiene esa situación, no estoy diciendo problema, esa situación, y la persona dice, quiero que me ayude, me asista, me apoye para dejar el de ser alcohólico, el ser alcohólico o el ser adicto o lo que sea. Usted le está ayudando a lo que usted... Exacto. Ahora, lo que usted está comentando es equivalente a la eutanasia, ¿no? Sí. Si alguien llega y dice, porque todavía no hay leyes de eutanasia, bueno, sí las hay, pero tiene su extensión, y alguien le dice, mire, yo necesito que usted me ayude a quitarme la vida, hay leyes al respecto, ¿no? Pero lo que quiero decir, alguien está solicitando algo, alguien está pidiendo su apoyo profesional, y si hacemos la comparación entre profesión del pastor con la profesión de médico, o la profesión de ingeniero, o la profesión de abogado, en cada una de esas áreas, la persona está pidiendo apoyo en esa área específica. O sea, en otras palabras, la otra persona también estaría, ¿cómo se dice?, cayendo en la ilegalidad, a menos que sea un agente de la ley, porque aquí, por ejemplo, el FBI sí puede, o la DEA sí puede hacerlo, ¿no? Pero en ese caso, esa trampa trató de hacerle pecar y lo logró, ¿no? Por usar esa palabra. Hacer caer en sí, lo hizo incumplir. La verdad que... Como otro ejemplo que tal vez no viene al caso, la prostitución en Estados Unidos es ilegal. Y es tan ilegal que quien ejerce la prostitución ofrezca el servicio como el que escucha, diga sí. Entonces ahí me imagino que es algo equivalente, ¿no? Pero los dos son ilegales, están cayendo en la ilegalidad, diría yo. Y el más ilegal es el que hizo la trampa, para mí, ¿no? Una pregunta. Cuando usted dice que, por ejemplo, que ha tenido hermanos que le dicen que los pastores le prohíben investigar, hablar sobre la ley, o sea, ¿qué se busca con eso? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué no lo podemos hacer? O sea, ¿qué se está buscando con eso?
Perdóname. Vamos a colocar aquí la elegancia de Juan y su esposa, ¿sí? Mire, doctora, voy a cerrar el aspecto. De acuerdo a la profecía que estudiamos hace varios tiempo atrás de Apocalipsis, capítulo 13, vimos que hay un poder que se levanta, y ese poder hace que las personas se arrodillen delante de la bestia y miren a la bestia. Y denominamos que ese poder se llamaba el protestantismo apóstata, ¿verdad? Donde es un prepoder que va a entregar a un poder final a la bestia. Y ese protestantismo apóstata son todos aquellos cristianos que tienen el poder. Y si usted nota, mire cómo la historia ha cambiado. La Iglesia Católica tenía un poder en el pasado brutal. Ahora, demasiado. Usted ve que ahora el protestantismo está como que, no suplantando, pero que igualando ese nivel. ¿Entiendes? Ahora es el protestantismo que debería defender las posiciones de Cristo, que están creando confusiones bíblicas para crear divergencias. Y ese protestantismo apóstata está usando grandes similitudes bíblicas para crear aberraciones, definiciones y conceptos bíblicos. Ese es un peligro. Y en este momento de toda esta embatida de lo que está pasando, le digo, apreciados hermanos, la iglesia protestante en su generalidad estará comenzando a entrar en procesos de altos elementos de peligrosidad. Y a mí me es triste mencionar eso, porque la verdad es que estamos en la era de la confusión. Ahora sí es verdad que estamos en una era de confusión. Usted está aquel que cree, entró en la página de internet tal, este otro, este que leyó lo otro, este que leyó lo otro, este que adora. Y él usted dice, ¿en qué creer? Pues mire, la respuesta la he dado a esta niña aquí. Dios no dejó iglesias, Dios dejó fue una verdad. Y en esa verdad, por esa razón nos hemos encargado de ir verificando, porque detrás de todo esto vamos a ver un elemento de confusión que es el que tenemos que detectar. Entonces, hoy hemos detectado que aquel proceso de que Cristo Jesús clavó en la cruz del Calvario la ley, ¿cuál fue la ley que clavó de acuerdo a lo que va a ver? La ley de Moisés. Pero los 10 mandamientos siguen vigentes. Y sabemos que el problema al final de la historia es un problema de alabanza, de poder. En otras palabras, el poder de Dios en contra del poder de Satanás. Esa pelea lo ha estado. Usted escuchó un verso que leímos, y peleaban los ángeles de Miguel. En una batalla frontal en contra de los ángeles de ¿quién? De Satanás. Y esa batalla la existe. Y Dios dice, a mi pueblo yo tengo que dejarle un indicador. Este pueblo tiene un indicador. ¿Sabe cuál es el indicador de este pueblo? Apocalipsis mismo lo dijo. Dice que será colocado en la marca de su mano o de su frente un indicador para este pueblo. ¿Recuerda cuál era? Sí, ¿Cuál era? 666. Ahora, para los que siguen a Dios, Dios les dijo desde el comienzo del mundo, yo quiero que tú te coloques también un sello de identidad, para que cuando yo vaya, tú me digas a mí, yo adoro a Dios. ¿Cómo lo adoro? Como tú me dijiste, Dios, que yo debo adorarte. Entonces, el problema de todos los 10 mandamientos es lo que nosotros definimos la identidad con Dios, o el sello de Dios. Y Dios colocó y dijo, mire, yo quiero que me adores, que a todo el mundo, ese día, usted va a hacer lo que sea, pero a todo el mundo le va a decir, Dios es creador, Dios es creador, a tu hijo, a tu hija, porque es un comando para Él mantener su preeminencia universal en todas las edades, ¿verdad? Entonces, no es un elemento de adoración a un día, es un elemento de
adoración a Dios y vemos todas las estrategias que se usan para tratar de sigilosamente reemplazar una posición que es estipulada por Dios, porque tiene un objetivo en el proceso de la salvación, tiene un objetivo en el proceso del perdón de los pecados, tiene un objetivo en el presente y tiene un objetivo en el futuro. Si no fuera importante, entonces Cristo Jesús lo diría. Dice el verso bíblico que Jesús es Señor ¿de qué? Del sábado. No porque es el día, es porque es el día donde Él dice, es el día donde yo voy a condecorar la preeminencia de Dios. Ahora, es importante que nosotros hagamos esta diferencia. No se trata de la adoración de un día, ni que no es que el ser humano es fanático de un día. Es que tenemos que ser fanáticos. No, esa palabra no me gusta. Tenemos que ser fieles creyentes en Dios. Y es Dios el que debe ser nuestra pasión, nuestro centro de vida. Y bueno, cumplir sus mandatos es muy importante. Y es un mandato que Él nos ha dado, tan sencillo. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo problema en decirle a los demás, Dios es amor. Si lo hago todos los días, ¿por qué no voy a enfatizarlo en este día? ¿Cuál es el problema? Si yo todos los días, ¿por qué este día yo no puedo ir a ayudar a los demás que necesitan que yo le barre una casa, que yo le lave unos platitos? ¿Por qué yo no puedo ir a las viudas, a las personas que necesitan? Hacerles recordar a ellos, Dios es amor, Dios es amor. Entonces es algo muy sencillo, pero hay palabras que trivializan conceptos. ¿Ve? Los cristianos, los del partido de Cristo, porque Cristo era una burla en su momento. Los grandes importantes de la época eran Aristóteles, eran los filósofos griegos, pero decir cristiano era una burla. Los del partido, los del pequeño ¿qué? Cristo. Así que realmente esa es la circunstancia y entonces yo quisiera que el sábado que viene pues sigamos discutiendo. Yo voy a ver la sala. ¿Hay alguna duda? Mira, Matías dijo, yo quiero que me contesten esto. ¿Hay alguna pregunta que ustedes quisieran que analicemos el siguiente sábado? Yo tengo dos. A ver. Ahí está. Ya tenemos el sábado. Okay. Una, hablamos del cuarto mandamiento, pero cuando lo busco aparece como el tercero. ¿Por qué? De todas formas, en el Éxodo salen en orden y en los otros pareciera faltar el de las imágenes. Esa es una. Y la otra, lo tengo desde la semana pasada. Que me quedé pensando en esto. Si nos vamos a Génesis 3.14, sí, 3.14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás más que todas las bestias, y que todos los animales del campo, sobre tu barriga andarás. Eso es futuro. Como es futuro, ¿cómo se movía la serpiente antes? Volaba. Volaba. Ya me respondí. Entonces no es necesario la próxima semana. Ya lo sabemos. Ya lo aprendimos. ¿Cómo serían de peligrosa volando? Por eso la maldición que ahora te arrastrarás. O sea que era un dragón. Era un dragón. ¿Cómo Pues, serían digo, de los peligrosa? dragones como esos que tienen alas. Sí. ¿Cómo De hecho, serían de peligrosas volando? ¿Y dónde dice que volaba? ¿Cómo sabemos eso? Sí, voy a buscarle algunos versos bíblicos. Ese sí puede quedar para la semana que viene. Sí, pero volaba, ¿verdad? Y la maldición es justamente de que se arrastra. Eso no es una pregunta, una penitencia. Una penitencia. Sí, Ok, así es. gracias. Pero entonces la pregunta anterior sí la vamos a fácil responder eso, ¿verdad? Y entonces, déjenme recapitular lo de la serpiente y lo de... El cuarto mandamiento, que en la lista pública sale como el tercero. El tercero, sí, perfecto. Vamos a hacer una comparación para que veamos todas las estrategias que se usan. Ya vimos que una de las estrategias es decirnos, si tú te pones a hablar de la ley, no estás bajo la gracia, que ya descubrimos que no es cierto, que la ley y la gracia están unidas. Ahora, no es la ley que estaba al lado del santuario, es la ley que estaba dentro del arca, dentro del arca, ¿verdad? Ahora vamos a ver eso. Ya eso es una
acción más contemporánea. Lo que le estoy diciendo ahora es una acción bastante viejita, de esto de la gracia y de la ley. Ahora es más contemporánea esa, y lo vamos a hacer ahora haciendo algunas comparaciones, y vamos a ver, y por lógica vamos a llegar, no tenemos que ser filósofos, teólogos. Decimos, si hay tanto interés de desaparecer ese mandamiento es porque algo tiene que pasar, ¿verdad? Es lógico. Es como que yo vea una familia que insisten en esconder a uno que está allí y lo mandan. Tiene que haber algo con esa persona, porque si hay tanto interés de esconderlo, es porque algo tiene que pasar. Y si hay tanto interés mire, yo he llegado a momentos donde hay personas que me dicen, no hablemos de esos puntos porque esos puntos no son de salvación. Miren, ningún punto es de salvación. Si vamos a la esencia de los puntos, ninguno es salvación. Porque la salvación dice el verso bíblico, que esta es la vida eterna. No todo, ¿verdad? Dice que esta es la vida eterna, que conozcáis el único Dios verdadero y a Jesucristo a que has enviado, ¿verdad? Esa es la vida eterna. Ahora, si el carácter de Dios es lo que Él nos presenta, nos interesa estudiar de Dios y de Cristo Jesús. No hacemos mal. Por esa razón, no es que los puntos debamos clasificarlos en de salvación o no. Es que hay cosas que tenemos que hacer no porque seamos niños pequeños, porque ya forman parte de nosotros. A mí no me tiene que decir que me cepille la boca, que me lave la boca. Yo me levanto porque eso es parte de ¿qué? Eso es parte de mí. Ahora, tiene que estarme diciendo el cepillo, cepíllate. Ley. No, y eso es parte de mí. ¿Me entiendes? Entonces, realmente hay estrategias, y como esas, pues vamos a ver algunas otras más. ¿Alguna otra pregunta, María? ¿Alguna otra pregunta? Compartan con nosotros dudas, porque dicen, ¿por qué aquí se dice esto? ¿Por qué se dice otro? ¿Por qué unos creen así? Lo que queremos es investigar y justamente estas proposiciones. A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre, Matías? Dígame usted. La pregunta que hizo era acerca del tercer, que le aparece como cuarto. ¿De cuál mandamiento estamos hablando? El cuarto mandamiento, que sería el mandamiento del sábado. Dice en Éxodo 28, dice, acordarte haz el día de reposo para santificarlo. Sería el mandamiento número 1. El orden de los versículos no representa exactamente el orden de los mandamientos, ¿no? Y eso es importante decirlo, porque a lo mejor dice, pero ¿cómo es posible si aquí este versículo es tanto? Y puede ser, no, vamos entonces a traer, de acuerdo a los versículos, toda la división uno por uno, y vamos a revisar eso. ¿Está bien? Yo quisiera opinar Adelante. algo en relación al sábado, ¿sí? Y el sábado no es un día por ser un día, ¿verdad? Dios no ha sido que ha dado cosas sin sentido para los seres humanos. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera, dice la Sagrada Escritura. El ser humano lo pervirtió, ¿verdad? Pero todo lo hizo perfecto y bueno. Y hay tanta bendición, como en toda la ley de Dios y en todos los mandatos de Dios, que son múltiples a través de las Escrituras, son buenos en gran manera para la humanidad. El sábado es uno que trae a nosotros no solamente obediencia a Dios, sino paz, descanso, tranquilidad, ¿verdad? El hecho de que contemplamos a Dios, eso ya es suficiente para que, es una señal, y así la Biblia lo dice, entre mí será una señal entre mí y vosotros, para que conozcáis que yo soy Jehová, que los santifico. El sábado no fue dado para, dice la Sagrada, Jesús lo dijo, ¿verdad? No fue hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. O sea, vamos a decirlo, el descanso para el hombre. Y si lo vemos, hay muchas maneras de verlo, interpretarlo, conocerlo, escudriñarlo y saber qué hay detrás de este sábado, ¿verdad? Aunque no nos salva, hay redención, más y más. Somos santificados a través, ¿verdad? A través de la obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Cuando obedecemos, somos fortalecidos, crecemos en la fortaleza de nuestra fe. Y a quién estamos contemplando cada vez, cada semana. Y es cada semana que Dios dijo, ¿verdad? Que nosotros, cada día por supuesto, y cada momento, y cada hora, y en todo momento, le alabamos. Pero hacemos ese pare, ese stop, un hard stop,
Porque ¿cuántos de nosotros no quisiéramos estar en Disney, quizás, en la playa, en el río, corriendo, flotando, bicicletando, vendiendo, comprando, haciendo dinero, vendiendo, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Que nosotros seres humanos estamos, pero hacemos un hard stop, como dice el americano, un pare así, repentino y brusco y dispuesto a ¿qué? A adorar. Si la humanidad no hubiese olvidado el sábado, y qué curioso que él dijo acuérdate, fue el único mandamiento donde Dios dijo acuérdense, porque él sabía que nos íbamos a olvidar, ¿verdad? Y somos bien cortos de memoria. Cuando nos conviene. Cuando nos conviene, con mucha conveniencia. Y resulta que si la humanidad no hubiese olvidado el día de descanso, no hubiese llegado la evolución, ¿verdad? La evolución que pertenecemos, las teorías de evolución, que pertenecemos al mono, al gusano, a esto, a lo otro, pertenecemos a Dios. ¿Verdad? Y todos queremos pertenecer a un Dios que nos da identidad, que nos da poder, ¿verdad? Que nos da amor, que nos da fe. Y curiosamente la ciencia, y esta es la parte más intrigante para mí, que se ha descubierto que sí, estos cuerpos se resetean cada 7 días, ¿verdad? De 7 a 10 días es cuando hace una operación, una enfermedad, es cuando empezamos nuevamente, sabemos si se va a complicar el cuerpo, si está respondiendo nuestro sistema inmunológico o nos vamos a empeorar. Dios en su inmenso amor, en su sabiduría, no solamente dijo no robarás, no matarás, no hablarás falsos testimonios, ¿verdad? Adorar a Dios que hizo el cielo y la tierra, sino también dijo descansar, porque eso es bueno para el hombre, ¿verdad? Y mientras hacemos esto, estamos entonces sanando nuestros cuerpos, nuestras mentes, y estamos obedeciendo, que es el principal sello, porque cuando desobedecemos, entonces quedamos a la deriva, ¿verdad? Como la ovejita perdida, se va y muchos lobos pueden atrapar y hacerle daño, pero cuando obedecemos a Dios estamos en el redil divino y tenemos más chances de ganar en medio de tanta turbulencia en esta vida. Vamos adelante, vamos a colocarnos en pie y vamos a orar por los alimentos y vamos a comer, que hoy vi una ollita por ahí. ¿Qué será? Venga la bota, hermana, venga por favor y venga usted y venga usted y diría una oración para terminar, ¿sí? ¿Sí? Amante Padre, que estás en los cielos, gracias te damos por un nuevo día, por este santo sábado, Señor, y porque estamos aquí reunidos un grupo de amigos. Gracias. Aquí tratando de entender tu palabra, de entender tus propósitos, Señor. Esperamos que tú hables a cada corazón, cada mente, Padre, y aclare, quites todas las dudas que puedan haber, Señor, que ellos busquen en tu palabra donde tú dejaste escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, bendice estos alimentos que con mucho amor y cariño han sido preparados. Gracias porque tú siempre nos suples, gracias porque tú siempre nos provees y aún no mereciéndolo, tú siempre te acuerdas de nosotros y estamos seguros en un hogar, en un techo, tenemos trabajo, tenemos comida, Padre. Todo eso te lo agradecemos porque tú y solamente tú mereces la gloria. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí.